Bienvenidos de nuevo a todos ustedes. Si acaba de llegar, la paz del Señor sea con todos ustedes mientras escuchan su palabra. Ser cristiano o ser padre o madre cristiano en un mundo, en una sociedad que se está volviendo más anticristiana, más secular cada año, no es fácil. Nosotros sabemos esto, porque esto describe bien el país en el que vivimos. Esto pasa cada año, que más y más personas se alejan de la fe en Dios. De hecho, durante la pandemia, muchas personas, muchas familias, lamentablemente, se han alejado del Señor, se han alejado del ministerio de sus iglesias, de la palabra de Dios, del sacramento, del altar. Y los expertos dicen que un tercio de esas personas que se han alejado de la palabra de Dios probablemente no volverán. Y eso es muy triste, es preocupante. Hemos visto a través de esta serie sobre el libro de Jueces que lo mismo sucedió en Israel. La mayoría de los israelitas que entraron a la tierra prometida de Canaán y prometieron serle fiel al Señor, eventualmente, tarde o temprano, le volvieron la espalda. Es la verdad triste, fue una época muy oscura. Pero hoy, al empezar a estudiar la historia de Sansón, una historia de 3 partes, veremos una lucecita en la oscuridad. Veremos una familia que todavía creía en el Señor, aunque ellos sí tenían sus defectos, pero el Señor les dio a ellos lo que necesitaban. Y por medio de ellos dio lo que necesitaba Israel. Y podemos tener la confianza de que Él hará lo mismo por nosotros. Empecemos a leer la historia. El versículo 1 dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. La semana pasada en la historia de Jefté conocimos a los amonitas, una nación que vivía al este de Israel. Y también se mencionaron los filisteos, una nación que vivía al suroeste de Israel. Y estas 2 naciones estaban básicamente apretando a Israel al mismo tiempo. Pero el Señor eliminó la amenaza de los amonitas primero por medio de Jefté. Y veremos ahora en esta historia que Él, por medio de Sansón, empieza a eliminar la amenaza de los filisteos. Pero vamos a escuchar de los filisteos por mucho tiempo. Serán enemigos de Israel en el futuro también, hasta el tiempo del rey David. Entonces ya hemos huido de este patrón que escuchamos en los primeros versículos. Después de la muerte de Jefté, los israelitas otra vez devolvieron la espalda al Señor y empezaron a adorar dioses falsos. Ellos hicieron lo que ofende al Señor, pero literalmente en el hebreo dice, hicieron lo que era malo ante los ojos del Señor. Pero ante sus propios ojos, estas cosas no eran malos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavizados, cegados por tanto pecar, que ahora veían, pensaban que lo malo era lo bueno y lo bueno era lo malo. Habían cambiado la verdad por la mentira. Y lo que ellos hacían ante sus propios ojos no era malo, pero ante los ojos del Señor, sí. Y esta amenaza no estaba presente solamente en aquel tiempo, sino en el 2021 también. Porque hay muchas personas en nuestra sociedad que nos dirían, pues tú eres la única persona que puede determinar qué es bueno y qué es malo. Tú, en tu corazón, decides qué es bueno para ti, qué es malo para ti. Y puede ser que no sea ni bueno ni malo para mí. Cada persona lo dice, lo decide. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Este círculo vicioso continúa. Apostasía, abandonar a Dios, opresión. Pero algo falta aquí. Vamos a notar que falta el clamor a Dios. Antes
cuando eran oprimidos por otras naciones. Entonces clamaban al Señor y le pidieron ayuda, pero esta vez no dicen nada. No claman al Señor. ¿Por qué será? Porque había tanta apatía espiritual en Israel y probablemente estaban clamando a sus dioses falsos. Y en tal caso, el Señor habría podido entonces lavarse las manos de ellos para siempre, de una vez para siempre, y habría sido justificado. Pero no lo hace. ¿Qué hace el Señor? Él pone en acción un plan para rescatarlos. Él, por puro amor, aunque ellos no lo han pedido y no lo han merecido, Él pone en acción un plan para rescatarlos de los filisteos. Sigamos con la historia. Cierto hombre de Sora, llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber ni vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Otro nacimiento milagroso. ¿Por qué el Señor escogió usar tantos nacimientos milagrosos como este en la Biblia? Pensamos en otras mujeres estériles como Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Elizabeth. ¿Por qué el Señor lo hace? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros estamos débiles, Dios puede manifestar su poder y su gracia a nosotros y por medio de nosotros. Cuando nosotros estamos débiles, entonces estamos más listos para recibir su gracia y su poder. Hoy en día yo creo que la gente está tan acostumbrada a ver, por ejemplo, una pareja que no puede concebir un hijo, entrar a una clínica de fertilidad y salir con un bebé. Así que para la gente de hoy en día esto no es tan milagroso, pero en aquel día no hubo nada de eso. El Señor les recuerda a ellos y a nosotros que es Él quien da hijos o que no da hijos. Y hasta una mujer estéril puede dar un hijo. Él es, como dice Pablo en Romanos, el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Así es Dios. Y estaba mostrándoles a los israelitas otra cosa, de que Él estaba cumpliendo su promesa de mandar al Salvador del mundo, al mundo, por medio de Israel. Los hijos que nacieron de esas mujeres estériles, Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel, Juan el Bautista, fueron personas claves en el plan de salvación de Dios. Esto nos recuerda que Él está llevando a cabo esto ahora mismo. Ahora, ¿qué es un nazareo? La palabra nazareo significa separado y no confunda esa palabra con la palabra nazareno. Jesús era un nazareno porque era natural del pueblo de Nazaret, de Israel. Pero un nazareo era una persona separada por un voto. Si un hombre o una mujer en Israel quisiera consagrarse al Señor por un tiempo, cuando tenía que hacer algo importante o por cualquier razón, tenía que hacer varias cosas. Primero, tenía que evitar y no consumir ningún fruto de la vid. Uvas pasas, vino, otras bebidas fuertes. Tampoco podía tocar un cadáver. Y durante el plazo del voto no podía cortarse el pelo. Lo inusual de este nacimiento es que no es voluntario. El Señor dice que el niño, desde antes de la concepción, será un nazareo. Por eso es un poco inusual. Y al consagrar a este niño
a él como nazareo, el Señor estaba recordándole a Israel algo importante. Él les había dicho en Deuteronomio 26, mediante Moisés, serás una nación consagrada al Señor tu Dios. La nación de Israel era especial, había sido escogida por Dios y supuestamente esta nación de Israel conocía al Señor, confiaba en el Señor. Supuestamente sería una nación preparada para recibir al Mesías cuando llegara. Y también se suponía que era un faro para las otras naciones, para que otras personas, otros pueblos también pudieran ver al Señor y venir al Señor, creer en Él. Pero en este momento de su existencia no lo estaban haciendo. Y al consagrar a este niño a sí mismo como Nazareo, el Señor les estaba recordando su propósito para llevarlos al arrepentimiento, para que cumplieran esa misión de buena gana. Ahora, cuando el ángel se le apareció a la señora, su esposo Manoa no estaba. Y Manoa creía la palabra del ángel, pero quería saber más. Cuando mi esposo y yo estábamos esperando nuestra primera hija, no sabíamos mucho sobre la crianza de los niños, así que claro que teníamos nuestros padres como recursos, pero también compramos libros para aprender más sobre esto, porque era como un misterio. Y yo creo que Manoa quería hacer lo mismo. Él sabía que este niño iba a ser especial, iba a ser un nazareo dedicado al Señor, entonces quería saber cómo vamos a criar a este hijo nuestro. Por eso el texto dice, entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Ok, me imagino que Manoa estaba muy emocionado cuando volvió el ángel, pero yo creo que también quedó un poco decepcionado, porque el ángel no le dio más información. Él pidió más información, el ángel no le dio nada. ¿Por qué? Porque Manoa y su esposo ya tenían lo que necesitaban, ya conocían al Señor, tenían una relación con Él por la fe y también tenían la palabra de Dios que Él había revelado a Israel por medio de Moisés. Así que ellos, cuando naciera ese niño, podrían decirle que el Señor lo había consagrado como un nazareo para una misión en el futuro. Ellos no sabrían qué misión era y cuándo sucedería, pero podrían decirle eso. Podrían decirle a este niño que el Señor era fiel, el Dios fiel de Israel, que había prometido a Abraham que sus descendientes poseerían la tierra de Canaán, que había cumplido su promesa y que iba a traer al Mesías al mundo por medio de Israel. Habrían podido decirle que el Señor era un Dios fiel, amoroso, generoso, bondadoso, misericordioso, poderoso, para que este niño, el hijo suyo, lo amara tal como el Señor amara a él y para que él pudiera tener el deseo de servir a Dios, de ser su instrumento, tal como lo había consagrado para ser un nazareo. Entonces,
Manoah y su esposa tenían lo que necesitaban. Solo era una cuestión de usar lo que tenían. Nuestros hijos también necesitan saber que son especiales. Pero debemos empezar con nosotros mismos. Debemos recordar que somos especiales a Dios. No por lo que hayamos hecho, ni por algo que esté en nosotros, sino por Él. Porque Él nos consagró a nosotros y a nuestros hijos a sí mismo por medio del bautismo. Él nos hizo suyos. Como dice Pablo en Gálatas 3, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Podemos decirles a nuestros hijos, ustedes son especiales, porque Dios los ama, Dios los escogió, Dios los llamó a la fe, y en el bautismo Dios perdonó todos tus pecados y los revistió de la santidad de Jesús. Entonces, son personas consagradas al Señor, tal como nosotros. Y ahora podemos vivir como personas consagradas al Señor. Continuemos con la historia. Manoah le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoah no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó, ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Replicó él. Es un misterio maravilloso. Hemos visto en esta serie cómo los israelitas, cuando entraron a la tierra, no eliminaron completamente a los cananeos, como el Señor les había mandado. Y entonces la cultura cananea, pagana, que no creía en el Señor, estaba presente con la cultura israelita. Y los israelitas fueron absorbiendo poco a poco esa cultura pagana de los cananeos. Y lamentablemente vemos esto aquí, que en el alma de Manoah había fe en el Señor, pero también con una mezcla de creencias falsas. Por ejemplo, los cananeos creían que si tú ofrecieras una ofrenda de comida a un dios y él la aceptara, entonces él tendría que servirte a ti, darte lo que tú quieres. También creían que si tú conocieras el nombre de un dios o de un espíritu, podrías usarlo en un hechizo para controlar a ese dios o ese espíritu. Pero el ángel le dice a Manoah, no puedes manipular al Señor, no puedes controlar al Señor, no voy a comer tu comida y no voy a decirte mi nombre, porque si yo fuera a hacer eso, aunque yo fuera a hacer eso, tú no podrías comprenderlo, porque es un misterio maravilloso. Nosotros vivimos, vamos a decir, 3.200 o 300 años después de Manoah y su esposa, pero la amenaza de la cultura, de la sociedad, está presente hoy en día también. En nuestra sociedad hay muchas culturas, no todas las culturas son malas, pero hay culturas que van en contra de la palabra de Dios, culturas de pecado, con filosofías que contradicen lo que dice la Biblia. Y siempre existe el peligro de que nosotros seamos asimilados a esas culturas, de modo que empecemos a adoptar la cultura de la sociedad a nuestro alrededor y rechacemos la cultura de Dios, la cultura de la Biblia. Y los pecados de hoy en día son idénticos a los pecados de aquella época. Pero ¿qué pasa? Llegan más fácilmente a nosotros por los medios de comunicación. Muchos niños hoy en día tienen teléfonos celulares a una edad muy, muy chiquita y son expuestos. Es como un portal por el que esas cosas pueden entrar a ellos para influenciarlos. Y si la cultura no creyente de nuestra sociedad está influenciando a nosotros, los padres, no vamos a poder ser luces muy eficaces para nuestros hijos, y ellos no podrán ser luces en este mundo de oscuridad tampoco.
Y el resultado puede ser que si nos dejamos ser influenciados demasiado por esa cultura, puede ser que eso sea como un cáncer en nuestra alma y destruya nuestra fe. Y como dije antes, durante la pandemia, muchas personas se han apartado de sus iglesias. Y hay personas, aunque el Señor creo que quiere usar esta pandemia como un llamado al arrepentimiento para recordarnos que lo necesitamos a Él. Y que Jesús puede venir en cualquier momento, así que necesitamos estar preparados. Pero lamentablemente muchas familias han usado la pandemia como una excusa para apartarse de la palabra de Dios. Algunos quizás digan, bueno, no tendremos que ir al servicio presencial el domingo porque hay una pandemia. Y el pastor pensará que estamos viendo el servicio en línea, pero ¿cómo va a saber él si lo hacemos o no? Entonces, muy silenciosamente pueden apartarse del ministerio de su congregación por cualquier razón. Y cada uno de nosotros, como individual, como padre cristiano, necesita evaluarnos. Porque si tú vas a restaurantes, si vas a Disney, si vas a los centros comerciales y a otros parques, con mucha gente, pero no has vuelto a los servicios dominicales para estar con tus hermanos y hermanas en la fe y escuchar la palabra, entonces yo creo que tus prioridades necesitan cambiar. Piénsalo bien. Sigamos con la historia. Entonces Manoah tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoah y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. Sí, habían visto a Dios, porque el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es el Hijo Jesús antes de su encarnación. Y él tenía razón, merecían morir. Pero gracias a Dios, su esposa tuvo un poco más de perspicaz espiritual que él. Y ella le dijo esto correctamente. Si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto. Entonces ella entendió qué clase de Dios era el Señor y consoló a su esposo. Hermanos y hermanas, nosotros adoramos al mismo Dios. Y este Dios, por medio de la fe que Él nos ha dado en Jesucristo, acepta nuestros esfuerzos como padres cristianos, como cristianos. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que aunque tratamos de obedecer sus mandamientos y ser luces en este mundo para nuestros hijos y para todos los demás, muchas veces fallamos de muchas maneras. Pero Él es el Dios de gracia, que siempre está listo para volver a nosotros con su mensaje de buenas noticias en Cristo. Porque Él nos dice que Él permitió que su justicia y su amor se juntaran en la cruz, para que su Hijo sufriera la justicia que nosotros merecíamos. Él murió cargando nuestra culpa. Y para que el amor de Dios pudiera arrebatarnos del infierno y colocarnos en su reino. A Manoah y su esposa, a Israel, al darles un salvador de los filisteos que ellos no habían pedido ni merecido, Él les mostró su gracia. Y a nosotros nos ha dado, a todos los pueblos del mundo, nos ha dado un salvador en la persona de Jesucristo, aunque no lo hemos pedido ni merecido.
Jesús aleja, quita la ira de Dios contra nosotros por nuestros pecados, de una vez por todos. Y Jesús nos diría, yo no soy un Dios que puedas manipular o que tengas que manipular para que yo te bendiga. Ya morí en la cruz y resucité de entre los muertos para que tú tuvieras bendiciones eternas conmigo. Simplemente abre las manos para recibir esas bendiciones. No recibirás en esta tierra todo lo que quieres en todo momento, pero estaré contigo y te daré todo lo que necesitas para que estés conmigo, para que creas en mí, para que vivas eternamente en el cielo y tengas todo lo que necesites aquí en este mundo. Finalmente, se nos dice, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Había tanto potencial en este niño, tantas ventajas espirituales, tanta esperanza en este caudillo. ¿Qué clase de caudillo sería? Espero que vuelvas la próxima semana para la segunda parte de la historia de Sansón. Y vamos a ver. Ahora, para terminar, ¿quieres que el Espíritu Santo se mueva en ti y en tus hijos? Me encanta ese último versículo. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse, literalmente a moverse dentro de él mientras estaba en Mahané Dan. ¿Quieres que lo mismo suceda a ti y a tus hijos? Pues tienes lo que necesitas, tienes la palabra de Dios. Como vimos en la lectura para hoy, el Espíritu Santo obra por medio de esa palabra. La tienes en la Biblia, es la verdad. Y aquí puedes recibir más de esa palabra. Y esa palabra te revela quién es Dios, que Él es tu Salvador, que te ama, que te ha consagrado a ti, a sí mismo, por medio del bautismo, a tus hijos también. Y Él es el único que puede ayudarte a brillar en este mundo de oscuridad. Brillar para Él, para que tus hijos lo conozcan por fe y para que tu familia permanezca en esa fe hasta que Él venga. Nosotros en Divine Savior Church tenemos varios ministerios que te pueden ayudar con eso. Nuestros grupos de conexión te conectan con un grupo de personas que quiere escuchar la palabra y crecer en la fe y te conecta con la palabra de Dios. 10 Kids, nuestro ministerio para niños. 10 Youth para los jóvenes. El ministerio matrimonial para que se fortalezca su matrimonio, la base, el cimiento de la familia cristiana. Hay tantas oportunidades. Y hay un programa nuevo que se llama Fe 5, un programa que te ayudará a conocer 5 cosas sencillas que puedes hacer cada día, cada noche con tus hijos, desde los 2 años hasta los 18. Y yo lo hago con mis hijos que están en la universidad y todavía reciben beneficio, porque por medio de eso pueden conocer mejor al Señor, conocer quién es, conocer su palabra y crecerá en ustedes, en todos nosotros, el deseo de servirlo, el deseo de consagrarnos a Él cada día, de no dejar que la cultura no cristiana a nuestro alrededor nos infecte y nos quite la fe. Yo sé que ser cristiano en esta época, ser padre cristiano no es nada fácil. Pero el Señor ha puesto su luz en nosotros, la luz de su palabra, la luz de su Espíritu, para que brillemos. Y Él nos da lo que necesitamos para poder brillar y para permanecer encendidos. Es su palabra, el sacramento de la Santa Cena que nos da, en que nos da sus promesas y fortalece nuestra fe. Que Él siga haciendo esto y que nosotros aprovechemos estas cosas, la palabra, el sacramento, para que nuestra luz no se apague, sino para que se encienda y para que brille en este mundo a nuestros hijos, a nuestra familia y al mundo entero. Amén. Que la paz del Señor
sean con ustedes hoy, mañana y siempre. Amén.